Ya estamos en la 20 de agosto. Entonces, como les contaba, todos los viernes, como yo a ustedes no les hago lenguaje común y diferenciado, solamente les voy a enseñar estrategias de comprensión lectora. Cómo yo puedo abordar un texto y luego a irme a preguntas de comprensión lectora. Entonces, yo siempre enseño lenguaje común, por ejemplo, en el cuarto B y el cuarto C, técnicas de cómo subrayar, porque por ejemplo yo les digo subraya un texto y ustedes le subrayan a veces 3, 4 párrafos, siendo que podría perfectamente subrayar una línea. Y que lo demás, van a aprender que lo demás, por ejemplo, en un párrafo, van a ser ideas secundarias y que perfectamente solamente puedo subrayar una línea. Que me tengo que fijar también, si no comprendo una palabra, buscarle un sinónimo más aceptable a mi conocimiento y que se aplique una estrategia de resumen, por ejemplo, en la prueba de comprensión lectora, en la prueba de transición que se llama, que es 100% comprensión lectora, puedan tener un buen resultado. Entonces vamos a aplicar estrategias lectoras y vamos a construir un modelo de análisis y comprensión de diferentes propósitos. Hoy día vamos a partir analizando textos de comunicación, textos de medios masivos de comunicación, que son los textos periodísticos de opinión. Después a lo mejor la próxima clase vamos a hacer uno literario y así vamos a ir turnándonos, uno informativo, porque acuérdense que cuando uno lee, no solamente lee textos literarios, sino informativos, de opinión, etc. Bueno, ya. Entonces, vamos a hacer un modelo, es decir, vamos a ver cómo yo puedo leer un texto a través de diferentes técnicas. Vamos a ver el modelo de análisis. Pero esta vez para textos no literarios. ¿Qué son textos no literarios, chiquillos? Como lo dice ahí, no informativos. Ya. Son difíciles. Los informativos Son reales. Eso, muy bien, informativos de opinión. Son reales, muchas veces objetivos como los informativos y muchas veces de opinión, en este caso argumentativo. Las columnas. Claro, muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Este modelo que vamos a aplicar aquí va a servirnos para los textos no literarios. Y para la otra clase vamos a hacer modelos literarios, que ahí hay que aplicar un poquito más de estética literaria, identificar narrador, etc. Ya. Vamos a hacer un análisis de texto no literario y lo vamos a aplicar en un texto que aparece en el libro que les dejé. Cuando termine de escribir esto, abajo está la profesora Bárbara, ¿la conocen? ¿La de química? No. Ya está el tío David. Están los profes. Te dicen, ¿me puede pasar los libros que dejó la profesora Beatriz? Vaya, porque allá, sí. Vaya, bueno, ya te entiendo que le van a pasar tu libro. ¿Me puede traer 3? Porque ya
básicamente que lo leo no como una locomotora, sino que tiene puntos, tiene comas, que yo leo con pausa. Y cada vez que yo leo, porque muchas veces yo le digo, ya, ¿comienza usted la lectura? No, profe, a mí no me gusta leer en público porque me tupo, no sé, me dan los nervios. No. Hay que ir, y eso se hace mental, voy leyendo con pausa, con puntos, ¿dónde me detengo? Y cuando voy leyendo, a su vez, voy a hacer un vocabulario propio. Un vocabulario contextual. Voy a hacer un vocabulario contextual. Preguntándome a sí mismo, ¿qué palabras desconozco? Desconozco su significado. ¿Qué palabras no entiendo? ¿Qué significa esto? Entonces yo aquí me paro a leer, paro mi lectura y digo, que en internet le busco un sinónimo o busco qué significa, allá y sigo la lectura. Y mientras que hago eso, también por cada párrafo, y aquí está la estrategia, y esta les va a resultar pero exitosa, por cada párrafo yo escribo un resumen, es decir, una idea principal. Esto en una oración. Muchas gracias. ¿Qué llegó? Entonces, por cada párrafo yo escribo un resumen, una idea principal, una oración, con mis palabras. Y eso se llama, cuando yo escribo con mis propias palabras, se llama parafraseo. Sí, es decir, parafraseo. En este caso, parafrasear, que yo digo lo mismo, pero con mis palabras. Y por último, como cuarto paso, yo en una oración redacto en 1 a 2 oraciones. ¿Qué entendí del texto? Y para responder esta pregunta, la tengo que hacer de la diferente manera. Respondiendo a ¿qué propósito tiene el texto? ¿Qué quiere contar? Es algo bien simple, pero bien construido para entenderlo. ¿Por qué van a hacer esto? Porque cuando ustedes se van a presentar, si hacen la prueba de transición, se van a presentar ante textos que tienen 3, 4 planas. ¿Han hecho ensayos o no? ¿Ah? ¿Se dan cuenta de la extensión de los textos? Entonces, si yo leo el texto y luego voy a las preguntas de comprensión lectora, olvídense que si yo no hago nada en el texto, no lo subrayo, no lo trabajo, no lo rayo, no saco vocabulario, no lo voy a entender. A lo mejor 1 o 2 preguntas van a estar correctas, pero mi cerebro se va a distraer. Dígame. Primero las preguntas y después las voy buscando. También. Pero puede partir con esto y después con las preguntas. Yo cuando hice la prueba de comprensión lectora, o sea, hice la PSU, ¿me acuerdo? Yo hice esto. Para todo tipo de texto. Por ejemplo, el texto no literario hice esto y para los literarios ocupé lo mismo, pero por aquí va otra cosa, que después les voy a enseñar. Y cuando yo fui a las respuestas, yo rayé toda la prueba así con la rayé toda. Entonces, cuando iba a las preguntas, yo decía, me pregunta por la definición de este concepto. Y como yo había hecho un resumen por párrafo, acá está mi respuesta, entonces esa es la respuesta correcta. ¿Cuándo tú? Sí.
810. Casi para lavar los ayunos. Mi padre me dijo con ese puntaje, Beatriz, ¿por qué no estudia veterinaria? Mi papá no sé por qué se le pasó que quería que yo fuera veterinaria. Yo toda mi vida quise ser profesora. Cuando iba en quinto básico, quise ser profesora. Y gracias a mi nota en la universidad y el puntaje, yo estudié gratis. ¿Ahí se lo estudió? Yo estudié en el pedagógico, en la UNCE. Ahí salí yo. Estudié 5 años. No, pero si necesitan apoyo. Creo que el título se lo entregó usted a la Corte Suprema. ¿Ah? El título usted se lo entregó a la Corte Suprema. ¿No le escucha? El título usted se lo entregó a la Corte Suprema. No tiene que ver eso. No. Yo, por ejemplo, cuando hice la carrera, tuve 2 títulos. El título de educación para ser profesora y la asignatura propiamente tal que era castellano. Son 2. Y son 5 años de estudio, son 10 años. Cuando hice la tesis la hice sola. La hice sola mientras trabajaba. Y en el tercer año de universidad trabajé, empecé a hacer clases en el Liceo 7 de Viña, del Teresa Prat. Después trabajé en Las Condes, después fui a la Florida, después trabajé hice reemplazo en Las Nieves, en el Colegio de los Hombres, y después trabajé en Pirque, y luego me vine para acá. Así que eso. Ya. Vamos a abrir la página en la 90. Página 90 entonces. Cuando yo quiero que hagan, imagínense que están en la prueba de transición. Aquí tiene el texto y el texto justo es no literario. Tengo el título y tengo todos los párrafos. Miren aquí figurativamente. Ya. ¿Qué quiero que hagan? Cuando lean, y vamos a leer así, vamos a modelar nuestro cerebro cuando estamos trabajando la lectura. Vamos a leer el título y vamos a empezar a leer. Y fíjense que siempre van a haber párrafos. Entonces, cuando yo tengo un lápiz mina justo ese día, yo voy a hacer esto. Y voy a decir, por ejemplo, mi propia palabra, definición, aquí se dice del concepto. Después, características, no sé, por ejemplo, me está hablando de la manzana. Después me dicen los tipos de manzana. Entonces, cuando yo construyo con mis propias palabras, mi cerebro interpreta más el texto. Y si yo de aquí no encuentro, hay una palabra que no sé su significado, yo con la piscina busco el significado y le pongo un sinónimo. Yo les quiero mostrar un trabajo que hizo una alumna del cuarto C, que me voy a demorar un poquito mientras que escriben eso, cómo están trabajando el cuarto C y el cuarto B, por eso yo pedí que todos los viernes trabajen conmigo usted. Entonces, por cada vez que yo voy leyendo, voy subrayando. Y así, en vez de subrayar, voy buscando mi propio resumen. Mi propio resumen. Como dice ahí, en una oración, no en 3, ni en 4, ni en 5. Por ejemplo, vamos a ver qué texto me define un párrafo, me da características, después me da ejemplos, después habla sobre una situación especial. Aquí voy a pasar por los puestos para que vean cómo trabajan ahora. Que no quiero mostrar lo que no se va a notar. Ya. Miren. Voy pasando. Miren. A eso me refiero. Eso es un trabajo que tenemos que ver. Este es un texto literario. Resumen, dónde está el narrador, cuáles son las palabras figurativas, y así van a ir
es el trabajo, ¿ves? Por cada párrafo, y es lo mismo que ustedes van a hacer ahora, desde ahora, por todo texto. Por ejemplo, en los textos humanísticos, ¿con qué tiene historia? ¿Con el profe Carlos? Ya, ella también le va a hacer el texto. Todos los profesores le van a hacer el texto de segundo semestre porque ellos se van a hacer. ¿No que la mía del micrófono? Sí. Entonces es un trabajo que les ayuda mucho, y si tienen que leer el próximo año textos extensos, usan esta estrategia y les va a ir súper bien. Ya, vamos a leer el texto entonces de la página, abra su libro, de la página 90, y es un texto de opinión, que nos habla sobre una realidad de los textos periodísticos. Los textos periodísticos que parten de los medios masivos de comunicación han cambiado mucho en la actualidad, porque antes respondían y estaban vetados según el equipo de edición al que presentaba, y hoy día son muy osados, sobre todo las personas que lo escriben, porque pueden hablar de una realidad, ¿ya? Y en este caso, cada autor de estos textos discursivos, que son los géneros periodísticos, como la editorial, el artículo, la crítica y la columna, siempre van a responder a una parte de la sociedad, quizás lo político, consecuencias sociales, económicas, culturales, etc. Pero que existen ciertos géneros que apelan a la subjetividad. Y vamos a hablar sobre los memes. Entonces vamos a hablar sobre la página 90 y 91. Vamos a estudiar eso. 90-91. No alcanzamos hoy día, seguimos con este mismo texto en la próxima clase. Entonces, este texto pertenece a los géneros periodísticos porque habla sobre una realidad ya de la sociedad, y en este caso tiene que ver con la opinión de algún aspecto político, social, económico, y en este caso sobre la idea de las redes sociales y cómo se difunde, ¿cierto?, una opinión a través de un concepto. ¿Qué es lo que era un meme? ¿Qué es un meme? Una imagen, ¿ya? ¿Pero qué representa? Cuando sucede algo bien chistoso, algo político, siempre se tergiversa esa realidad y se hace humorística, porque al final el meme es humorístico. Representa lo gracioso que es. Claro, de una situación. Y los chilenos somos súper creativos, sobre todo en nuestro lenguaje. De repente creamos palabras del registro culto informal, donde si viene un extranjero y nos escucha, no entiende nada, a menos que después reconozca ese lenguaje y lo adquiera, pero somos muy creativos, ¿ya? Y sobre todo los memes también nos caracterizamos de eso. Vamos leyendo el texto, página 90. Teoría del meme. Entonces yo ya sé de qué tema me va a hablar, en este caso el meme, y la teoría se refiere al origen. Primer subtítulo, entendiendo el concepto de meme. Cada párrafo, cuenten los párrafos, 1, 2, 3, 4, y en la página 91, 4, 5, 6, 7, 8, 9 párrafos, por lo tanto tengo que sacar 9 ideas de mis propias palabras. No son 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, porque el de abajo donde dice para Michael Lisa termina arriba, en popular. Sigue más el texto, pero vamos a hacer estas dos páginas. Entonces, cada párrafo me va a hablar algo del meme. A lo mejor me va a dar características, lo va a definir, me va a hablar sobre el concepto, cómo se aplica en la realidad, a lo mejor me va a dar un ejemplo, etc. Vamos a leer. Dice, entendiendo el concepto de meme. Cuando se escucha la palabra meme, es probable que lo primero que venga a nuestra mente sea una imagen como esta. Si bien este es un tipo particular de meme, en realidad el concepto es mucho más amplio. En términos generales, un meme ha sido definido como cualquier unidad cultural que es replicada. De esta manera, se trata no solo de imágenes o videos que alcanzan millones de reproducciones en un poco tiempo, sino de cualquier manifestación cultural.
Por ejemplo, tenemos el caso de la Gioconda, obra maestra de Leonardo da Vinci, actualmente exhibida en el Museo Louvre de París. Se trata de una única gráfica que ha sido reproducida en una gran cantidad de souvenirs y objetos de uso cotidiano. En este caso, el meme dado por la imagen de Da Vinci en ocasiones ha atravesado también por un proceso que es muy frecuente en estas unidades culturales, su modificación. Cuando un meme es replicado puede sufrir alteraciones en su forma original, sin embargo se mantiene su esencia de manera que el referente sigue siendo reconocible, como en la versión que Fernando Botero se realiza de esta obra. Dado que un meme es cualquier unidad cultural que es replicada, como ya hemos dicho, este concepto no se limita a imágenes y videos, sino que también abarca sonidos, aromas, textura y hasta conductas. Pensemos, por ejemplo, en la serie de pasos que se sigue cuando se baila alguna pieza de moda. Canciones como La Macarena han dado lugar a un conjunto de movimientos específicos que son reproducidos en una gran cantidad de contextos sociales. Aunque los pasos específicos pueden variar en las distintas regiones donde eso ocurra, en términos generales, estos memes se siguen haciendo presentes, manteniendo con ellos su presencia en el acervo cultural de grupos determinados. Ahí cuando estoy leyendo yo digo, ¿y qué es acervo? Imagínense que estoy en la prueba y digo, ¿qué es acervo? Abajo dice, ¿qué es acervo? ¿Qué es acervo cultural? Conjunto de valores tradicionales. O sea, cuando yo tengo un acervo cultural es porque tengo una idea que ha sido tomada por mí y ha sido trabajada hace muchos siglos atrás. El origen del término. Siempre que se habla de memes con un mínimo de precisión, la mayor parte de los autores suelen hacer referencia al trabajo de Richard Dawkins, quien desde la zoología evolutiva plantea algunas de sus primeras definiciones formales. Este autor, al hacer un estudio sobre los cantos que ejecutaban distintos grupos de aves, notó que había una serie de patrones generales que tenían a repetirse de manera más o menos constante. Sin embargo, de cuando en cuando algún ave introducía una variación a las secuencias de trinos establecidos. ¿Qué son trinos? Ya, como el sonido en este caso. Y en algunas ocasiones tal variación era repetida por otros miembros de la parvada. ¿Qué es una parvada? Un grupo de aves. Ya. Hasta que pasaba a convertirse en parte del acervo de cantos de la especie en un lugar determinado. Esta repetición de patrones y sus eventuales modificaciones interesó profundamente a Dawkins. A partir de esto, el autor discutió en torno a distintos mecanismos de transmisión cultural que tienen lugar en los grupos humanos y que a partir de los genes, como analogía, llega a la idea de la existencia de una unidad de sentido que es replicada y que recibe el nombre de meme. Término que explica este autor se deriva de la palabra griega mimos, que significa imitar. Así el meme adquiere una potencia, un potencial comunicativo cuyo significado es compartido únicamente por aquellos que lo han incorporado dentro de sus repertorios culturales, es decir, quien no lo han visto conoce su significado y la manera en que es empleado. También existe la posibilidad de que los memes sean replicados con o sin modificación. Para Michael Isaac, se trata de signos en pleno sentido, en virtud de que los memes se han convertido en unidades semánticas capaces de evocar los significados a los que están asociados. En el proceso de evocación y la eficacia del meme como disparador de atención, recuerdo y repetición del significado adscrito, es decir, asignado, lo que le resuelve relevar. Esta relevancia se presenta a partir de contextos específicos en los que surgen y alcanzan su mayor potencial, como referentes de un hecho, situación o personaje que han ido incorporando de manera a la cultura popular. El meme adquiere un sentido específico, independiente de la intención que haya podido existir en quienes crearon originalmente este imagen. Hay un proceso de cambio en su significado. Ocurre lo que en espacios académicos se llama un proceso de resemblarización. Es evidente que el meme, entendido desde una dimensión simbólica, basa su potencial expresivo en los procesos sociales que da un significado compartido. De esta manera,
yo leo ese texto, hay párrafos que me cuesta entender. Entonces, vamos a ver ahora. Me quedan 15 minutos. Entonces, ¿qué necesito que hagan? Que vayan avanzando en el vocabulario contextual, que puedan ahí en su cuaderno, coloquen el título, cual se llama Teoría del Medio. Y vamos a empezar a trabajar este texto. Entonces, como primer punto, coloquen ahí palabras del vocabulario que ustedes no han entendido del texto. Y le colocan, en este caso, y ustedes dicen qué significan simples palabras. Como punto 2, como no podemos rayar el libro, ponen párrafo 1, una P, párrafo 1, y en una oración vayan diciendo qué van entendiendo de cada párrafo, con sus propias palabras. Tratemos de hacer ese ejercicio hoy día. Si son 9 párrafos, son 9 oraciones. Nada más que eso. Entonces yo les voy a preguntar, 5 minutos antes de terminar la clase, por ejemplo, ¿qué entendió usted el primer párrafo? Y me dice una oración. ¿Ya? Y si, entonces si no avanzamos tanto, seguimos la otra clase. Vayan leyendo calladitos. Por ejemplo, el primer párrafo tiene, el primer párrafo termina en, dice, sea una imagen común. Cuando se escucha la palabra es probable que lo primero que venga a nuestra mente sea una imagen común. O sea, tratemos de parafrasear lo que se dice ahí. Cuesta un poquito, pero cuando tenemos la habilidad, se nos hace súper fácil. Vamos haciendo eso. ¿Qué hicimos aquí? Ya, ¿lo tiene hecho? Vale, ya. Sí, no hay problema. El que hizo la tarea, ¿se acuerdan que habíamos hecho un abstract y lo escribieron y se buscaron? Si lo hizo esa tarea, quien lo hizo me manda y él le doy una vez. Ya, calladito porque así nos concentramos mejor. Entonces, el primer ejercicio, lea cada párrafo y trate con sus propias palabras, porque al final ese día cuando yo haga mi prueba de transición, yo me voy a entender lo que dije. Lo que quise decir. La oración puede tener 3, 4 palabras. Por ejemplo, la primera párrafo es una oración. Entonces yo digo, vamos a ver, para ayudar. Cuando se escucha la palabra meme, es probable que lo primero que venga a nuestra mente sea una imagen como esta. ¿Qué entendí yo?
tan solo una oración. Como dice su compañero, si yo no entiendo una palabra, primero busco la palabra y después hago la oración. Bueno, ahí también está aplicando su propia estrategia. Segundo, va a ser más fácil porque está marcada en el documento. ¿Quién no tiene internet? Aquí. Si quieren buscar una palabra, me avisa y les comparto internet en mi celular, ¿ya?
Ya, nos quedan 2 minutos. Me imagino que allá llevan el resumen de los 3 primeros párrafos. Ya, señor, voy a ir diciendo que me digan su resumen del primer párrafo. Parta usted, ¿qué entendió por ese primer párrafo de arriba que yo le dije? Lleva una imagen. Ya, el meme lleva una imagen, mi niña. ¿Qué entendió por el primer párrafo? Ya, ¿lo mismo? Señor Campillay. La etimología meme finalmente se relaciona con una imagen. Ya, muy bien, ahí le agregó más palabras, dígame. ¿Ya? ¿Usted? Que es una imagen y se va deformando dependiendo cómo se haga tan popular en la sociedad. ¿Ya? El meme está representado por una imagen. ¿Ya? Está representada por una imagen que asimila algo de eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Lo mismo? Lo mismo, ya. Segundo párrafo. Más fuerte porque con esta mascarilla yo no escucho. ¿Por qué unidad cultural replicada? Muy bien. El meme es una unidad cultural que es replicada. Pero lo mismo que parece ahí, yo no salgo textual. Entonces, si yo necesito subrayar con colores, cuando... Porque ahora me dijeron que yo les puedo traer guías. Así que yo les voy a imprimir los textos. Ya, porque así, si ustedes ven que las niñas, los tíos quieren traer colores y todo, así pueden rayar porque estos textos no se rayan. Pero para la otra clase voy a pedir, como pueden haber 15 aquí, voy a pedir 15 donde salga un texto y ustedes traigan cosas de colores para subrayar. Ya, segundo párrafo. Unidad cultural identificada. ¿Ya? Unidad cultural identificada. ¿Ya, señor Campillay? Meme se ha definido como cualquier unidad cultural en distintos ámbitos, por lo que se hace masivo y de visitas en poco tiempo. Ya. También lo que también ahí podríamos agregar que es replicada y ahí eso da paso al tercer párrafo. Díganme acá. El meme definió como cualquier unidad cultural que es replicada. Ya, señor. Lo mismo. Lo mismo. Niña. Unidad cultural replicada. Ya, pero ustedes se dieron cuenta que lo que estaba marcado ahí era la idea central. Entonces, también se tienen que fijar que en cada párrafo, la primera línea es la idea principal y lo que sigue es secundario. ¿Se dan cuenta o no? Se los dije cuando vimos el skimming y el scamming. Cuando lo vimos ahora diferenciado. Todo lo que es al principio es la idea principal y dentro de ese mismo párrafo, idea secundaria. El tercer párrafo, ¿de qué me habla? ¿Alguien me puede decir? Puede ser replicado y continuado. Ya. Eso en este caso. Que pasa por un proceso modificado. Muy bien, dice ahí. También por un proceso que es muy frecuente en las unidades, su modificación. Entonces, el meme puede tener una modificación. Vamos a seguir con este texto en la próxima clase. Espérenme.